Noticias. Hoy vamos a hablar de dos temas que en el marco de la lucha contra la corrupción tienen patitas cojas aparentemente. Uno tiene que ver la situación de PPK, que ya está enfrentando una acusación por 35 años por presuntos actos de corrupción, en este caso vinculados al lavado de activos. Y en el otro caso, la situación de Elian Karp, que a mitad de semana fue de los Estados Unidos hacia Israel. Información que ya hemos preparado, pero que vamos a tener oportunidad de profundizar. Más adelante nos va a acompañar también el abogado de Elian Karp, así como en este momento vamos a conversar con el abogado de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque es muy importante saber cuáles van a ser los siguientes pasos en este proceso que ha iniciado. La Fiscalía ya presentó sus armas, ya las puso sobre la mesa. Indicios, evidencia, pruebas, testimonios que involucrarían a Pedro Pablo Kuczynski en un caso de lavado de activos de 12 millones de dólares recibidos fundamentalmente de la empresa Odebrecht, pero también de otras empresas, tal como ha señalado la acusación fiscal. Precisamente nos va a acompañar esta noche, creo que ya lo tenemos al abogado, en unos minutos, el abogado Julio Midolo, para saber exactamente cómo viene esta situación. Ahora, no solamente acusan a PPK, 35 años, hay otras personas involucradas que conformarían esta presunta organización criminal. Vamos precisamente a la imagen. Penas solicitadas por la Fiscalía, en este caso, en el caso de Odebrecht vinculado a PPK. En el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, 35 años. Sabemos que PPK está por encima de los 80. Una pena de 35 años, así sea la mitad, como ha dicho su hermano, equivaldría a una condena, una cadena perpetua. Gerardo Sepúlveda, hombre muy vinculado a PPK, han trabajado juntos, empresario chileno, 35 años de cárcel, una pena altísima. Gloria Quisic, que en una asistente administrativa de PPK, 23 años. Y en el caso de José Luis Bernaola, 11 años, 6 meses, recordamos, el chofer de Pedro Pablo Kuczynski durante muchos años. Han trabajado más de una década todas estas personas que vemos en las imágenes, en el caso de Quisic y de Bernaola, mucho más, personas de confianza de PPK. Ellos integrarían, según la Fiscalía, en este caso, una organización criminal para lavar hasta 12 millones de dólares. La defensa de PPK ha dicho que la acusación es endeble, que la Fiscalía no ha podido evidenciar aún por qué habla de lavados de activos. Como ustedes saben, lavar activos es tener dineros de fuente incierta, ilícita, y luego insertarlos en el sistema. Hacerlos pasar como un dinero no manchado, no maculado, como suelen señalar los fiscales. Pero es muy importante saber qué viene a continuación, porque si bien se ha señalado, y lo vimos en Punto Final, que la defensa de PPK insiste en que el expresidente está tranquilo, 35 años es una acusación muy grande y se sustenta en ¿qué? En una presunta organización criminal. Pero precisamente para saber cuánto asidero tiene esta acusación y qué medidas podría tomar el expresidente, una confesión sincera, una colaboración eficaz o enfrentar el proceso como lo ha venido haciendo hasta ahora, estamos en comunicación con el doctor Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Midolo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos. La pregunta que se cae de madura, usted ha señalado que el expresidente Kuczynski está tranquilo luego de conocer esta acusación hasta por 35 años de prisión. Pero ¿qué tan tranquilo puede estar un hombre que supera los 80 años de edad y que además ahora afronta esta situación prácticamente solo? No hay familia cercana. Entendemos que su hermano Miguel va a venir a visitarlo en breve, pero su situación es distinta a la de otros procesados. Si nos puede comentar qué le ha dicho su defendido acerca de esta acusación que ha sido presentada el día viernes. Bien, cuando yo he expresado que el señor Kuczynski se encuentra tranquilo, que no se entienda esto como una desidia o una falta de interés por el caso en sí. Evidentemente eso no es tal. Él está bastante atento con las circunstancias que están sucediendo en este momento. Evidentemente él se encuentra bastante fastidiado, se encuentra sobre todo decepcionado por la actitud y el comportamiento que ha venido teniendo el Ministerio Público específicamente en su caso. ¿Qué es lo que más le molesta de las acciones que ha venido tomando el Ministerio Público en este caso?
Mire, él considera que en su caso ha habido, y como defensa nosotros lo ratificamos, un ensañamiento contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Al señor Pedro Pablo Kuczynski básicamente se lo ha anulado como un ciudadano. Civilmente se le ha eliminado. No tiene bienes, no tiene cuentas, las casas las tiene embargadas, ha estado 3 años preso, continúa con comparecencia con una serie de restricciones, muchas de las cuales Ahora, hemos tenido doctor Midolo, ingresamos a una etapa decisiva porque la Fiscalía ya presentó la acusación, ahora viene el control de la acusación, que es otra etapa, pero ya presentó, ya puso sus armas sobre la mesa. ¿En cuánto tiempo deberíamos tener un primer pronunciamiento de esta instancia que sea condenatorio o absolutorio? ¿En cuánto tiempo tendríamos un resultado? Mire, antes de entrar a discutir sobre el tema específicamente del requerimiento acusatorio, yo le tengo que a usted poner en conocimiento que nosotros hemos presentado una nulidad respecto de la disposición que pone fin a la investigación preparatoria. El requerimiento acusatorio como tal a la defensa no le ha sido notificado. Lo que conocemos es lo que ha trascendido. En los medios de comunicación. Correcto. Usted todavía no tiene copia de este expediente que dicen que tiene más de 5.000 páginas. Ni yo, ni ninguna de las defensas, ni la Procuraduría, ni ninguna de las partes en el proceso. Lo que formalmente se nos ha notificado es una disposición de la Fiscalía que pone fin a la investigación. Respecto de esta disposición, nosotros hemos planteado un recurso de nulidad ante el juez de la investigación preparatoria. Los motivos son muy simples. La Fiscalía amplió la pericia contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, sus coinvestigados y las empresas que están siendo también investigadas. Estaban pendientes de realizarse una serie de diligencias, sobre todo declaraciones. La Fiscalía, abruptamente, de un momento a otro, nosotros consideramos gatillado por todas estas circunstancias mediáticas que se venían produciendo contra el fiscal que lidera el equipo especial, ha sacado esta acusación o ha filtrado por lo menos esta información de que se estaría presentando este recurso acusatorio el mismo día en el que se vencía la ampliación del impedimento de salida contra el señor doctor Midolo, a ver, para que nos entendamos todos, porque no todos somos versados en derecho, lo que usted nos está diciendo es que debido a la lupa mediática sobre el fiscal José Domingo Pérez y algunos cuestionamientos, él se habría precipitado presentando esta acusación. Correcto. Hace una semana nosotros estuvimos en una audiencia donde la Fiscalía sostenía ante el juzgado que necesitaba más tiempo para culminar con sus diligencias, que la investigación aún no había culminado. ¿Eso fue cuándo? Eso fue hace una semana. ¿Una semana? ¿Pedía cuánto más de tiempo? 3 meses más y sin embargo, impedimento de salida del país porque sostenía que le faltaban una serie de diligencias, entre ellas la pericia, culminar la pericia por el caso TGP. Pero una semana después ha presentado la acusación. Así es. Y justo el mismo día, viernes, en el que se le vencía el impedimento de salida al señor Kuczynski, porque el juzgado le había dicho que era improcedente su pedido porque estaba solicitando algo que no tenía base legal, y ahora por lo que trasciende en medios de comunicación aparentemente vuelve a pedir 36 meses de impedimento de salir del país, cuando ya le dijeron que los 3 meses que solicitaba eran incorrectos porque no tiene base legal. Entonces, si ese es el contenido, el Ministerio Público podría estar incluso prevaricando. Bueno, vamos a estar muy atentos a qué dice el juez respecto a este planteamiento que ustedes han hecho, cuestionando la decisión de Fiscalía. En todo caso, son las estrategias del fiscal, es la manera como viene llevando el caso. Y lo que queríamos preguntar es que usted ha señalado, por ejemplo, que la Fiscalía no ha podido probar hasta ahora que haya lavado de activos en el caso. ¿En qué se sostiene este comentario que usted hace? La Fiscalía tiene un perito de parte, ese perito de parte evacó unos informes, son hasta 4 informes, los ha ido ampliando en el tiempo, dependiendo de las diferentes asesorías. Empezó con Irsasur, luego con Olmos, luego agregó Rutas de Lima y finalmente Transportadora de Gas del Perú. En ninguna de las 4 se ha podido concluir que hay una procedencia ilícita de fondos. Lo que esas pericias reflejan es lo que se conoce desde que se iniciaron las investigaciones, desde que se evacuó el informe de la Comisión Bartra en el Congreso, que hubo una operación, que hubo una empresa que pagó a la empresa Odebrecht, y de que esa empresa Odebrecht transfirió a la empresa Westfield Capital, y en otros casos que transfirió a la empresa del socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, y esa es exactamente la misma información que refleja estas pericias. Lo que tenía que determinar las pericias del Ministerio Público es que si ese dinero era sucio.
Y eso no se ha podido determinar. Ahora, una consulta, doctor Midolo, porque todos en casa que conocen esta historia, el caso y las revelaciones que se han ido presentando en el camino, dirán, el dinero que ingresaba, en este caso si hablamos de Odebrecht, era dinero de una empresa que, tal como ha reconocido ante la justicia norteamericana y tal como Odebrecht ha reconocido en el Perú, ha pagado coimas, ha tenido prácticas irregulares. Por tanto, dirán muchas personas que nos ven, ese dinero está manchado. ¿Dónde está la incongruencia? Si usted nos puede explicar, para que entendamos por qué no se da la figura de lavado de activos. Sí. Correcto, disculpe, pero no tenía un retorno. En ese acuerdo de colaboración eficaz, efectivamente la empresa Odebrecht reconoce pagos a diferentes funcionarios públicos. En ese acuerdo, que ya está firmado con el Estado peruano, el señor Pedro Pablo Kuczynski no es incluido. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, ha declarado el señor Barata y no ha señalado que haya transferido algún dinero irregular a las empresas del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces la conclusión vuelve a ser la misma. Si no existe procedencia ilícita de fondos, más allá de que el planteamiento que usted me hace pueda tener un asidero lógico, eso está orientado a una investigación de corrupción. Sí. Y la investigación de corrupción de funcionarios sigue su curso. Son investigaciones paralelas, son otros casos que está viendo también el Ministerio Público, es así. Le preguntaba esto porque es la parte quizás más complicada de entender para el común de los ciudadanos, porque entiendo el punto de la defensa. El dinero tiene que tener en sí un origen irregular, ilícito, para ser lavado. Pero en este caso, muchos que nos están viendo señalan, se trata de empresas que están reconociendo haber cometido actos de corrupción, por tanto ese dinero tiene un origen irregular, ilícito. Usted lo acaba de explicar, se tiene que investigar varios casos sobre los cuales la Fiscalía ya está ahí, pero aparentemente, según su posición, en el caso de los pagos por asesorías a PPK no habría dinero ilícito. Sin lugar a dudas, se lo puedo afirmar porque esa es información que nosotros sí conocemos porque tenemos el detalle de las pericias. Ahora, ¿de dónde salieron los fondos con los que se pagó a Pedro Pablo Kuczynski a través de estas consultorías? Mire, en la investigación inicialmente se trató el tema de interrupción de Gasur Tramos 2 y 3 y luego el trasvase Olmo, ¿no? Se ha ido luego ampliando y se han incorporado una serie de hechos que no tienen ninguna vinculación. Por ejemplo, se está incluyendo aquí los pagos de la empresa Roating. El Roating Group es un grupo americano. El señor Pedro Pablo Kuczynski, y eso además es expreso, Pedro, en la disposición anterior de la Fiscalía cuando amplía la investigación y señala expresamente que estos se tratan de asesorías del año 2007 al año 2015. En adelante, ajá. El señor Kuczynski no era funcionario público del 2007 al 2015, ni ministro de Estado del expresidente Toledo, ni siquiera estaba en campaña política para la campaña del 2016. Luego ha incluido también Rutas de Lima. Rutas de Lima es del año 2014. Y el señor Kuczynski ni siquiera realizó la asesoría. En el cuadro que se presenta, ponen que hay 4 millones de Rutas de Lima que no han ingresado a las cuentas de fiscal, ni siquiera. Entiendo por lo que nos cuenta, doctor Midolo, claro, hay aspectos en los cuales la Fiscalía en todo caso tiene que perfeccionar el alegato, tiene que presentar mayor evidencia. Usted hablaba del señor Barata, que cuando se le ha preguntado sobre estos casos, él ya se ha pronunciado respecto a PPK. Es interesante, no sé si pudo apreciar punto final. Quizás usted también participó de la audiencia en la que el expresidente Alejandro Toledo se le ha preguntado por aquello que pueda vincular a Pedro Pablo Kuczynski en estos casos, que incluso el fiscal José Domingo Pérez ha incluido algunas de estas declaraciones. Y lo que ha señalado Alejandro Toledo es que quien llevó para un saludo protocolar a Palacio de Gobierno, tanto al señor Marcelo Odebrecht como al señor Barata, fue Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tendría usted que comentar sobre este dicho de Alejandro Toledo? Mire, efectivamente, Pedro, yo he participado en la diligencia, ha sido una diligencia de declaración testimonial. El día lunes y el día martes han sido 2 sesiones en el penal de Barbadillo con el presidente Alejandro Toledo. Tú entenderás que por la reserva de la investigación yo no puedo darte los detalles porque estaría incumpliéndole y yo me metería en un problema luego con la Fiscalía. Lo que sí te puedo señalar es que definitivamente no existe ninguna sindicación
expresa de algún acto de corrupción, ni el señor Toledo, ni de ningún ministro, viceministro, empresario, nadie hacia el señor Kuczynski. Si ustedes tienen el acceso como prensa al detalle de esa declaración, yo los invitaría a revisarla en detenimiento. O sea, para quedarme con una frase, abogado Julio Midolo, durante las declaraciones de Alejandro Toledo en estos 2 días no ha vinculado a Pedro Pablo Kuczynski en algún delito, es lo que nos está diciendo. Ninguno, en absoluto. Ahora, le preguntaba cuánto esperan ustedes que tome este juicio para llegar a alguna sentencia. ¿No se anima, no se aventura a darnos un aproximado? Porque es un caso que ya tiene 6, 7 años en el candelero y todos esperamos que esto pronto pueda llegar a un primer pronunciamiento, a una sentencia. Mira, tú sabes, Pedro, que en materia judicial, y eres además abogado, tengo entendido, es muy difícil hacer una prognosis de esto. Hay casos como el del expresidente Ollanta, que para pasar a juicio oral ha demorado 2 o 3 años. El caso de la ex candidata Keiko Fujimori, entiendo que está en control de acusación hace 1 año y medio. Entonces, en este caso, es un caso similar, es bastante voluminoso. ¿Tiene para rato? Que se tiene. ¿Perdone? ¿Tenemos para rato? ¿Tenemos para 3 años? Sin duda, tengo entendido que son 5.000 folios. Sí. Entonces hay Ahora, mucho por revisar ahí. Doctor Midolo, solo una chiquita. No soy abogado, aunque tengo muchos amigos abogados porque estudié la carrera, pero luego me retiré de ella. Por eso es que mucha gente cree que soy abogado, pero no lo soy. Es bueno aclarar. Me han mal informado. No, eso es parte de la anécdota con algunos amigos. Pero queríamos ir cerrando preguntándole sobre la salud de PPK. Porque es mucho lo que se escucha. Usted lo dijo al inicio de la entrevista. No tiene acceso a sus bienes, a los dineros que tenía ahorrados en el banco. Hasta cierto punto eso tiene una lógica. Es un procesado, es una persona que tiene que rendir cuentas ante la justicia. No lo vamos a victimizar. Pero sí quizás sea importante conocer cuál es su situación real de salud personal. Tiene 84 años, si no estamos mal. Correcto, 84 años y en octubre próximo a cumplir 85. Efectivamente, su salud se ha visto bastante deteriorada todos estos años. Hay temas personales. Usted entenderá que yo no podría detallar las enfermedades, pero las principales: él tiene una afección al corazón. Felizmente tiene una asistencia permanente en casa. Él tiene una enfermera en casa a las 24 horas que lo tiene controlado, pero sobre todo el tema anímico es lo que a nosotros más nos preocupa, ¿no? Cada vez que salen este tipo de noticias, pues el señor tiene un bajón definitivamente, ¿no? Bueno, y tenemos también el problema de que su familia, por razones que seguramente ellos manejan perfectamente, no quiero pecar acá de invadir una privacidad, pero lamentablemente no tiene ni a los hijos ni a la esposa cerca y eso seguramente también lo afecta en lo anímico. Si tenemos para unos 3 años por lo menos de juicio, y estamos hablando de un hombre de 84 años sobre quien pende una acusación de 35 años de cárcel, ¿cuál es su situación en lo anímico? Usted lo estaba comenzando a esbozar. La Fiscalía, y esto lo he señalado en alguna otra entrevista, al hacer este planteamiento, lo que evidencia es un ensañamiento entre el señor Kuczynski. Pedir 35 años de prisión para un hombre de casi 85 años es básicamente una sentencia de muerte, Pedro. Muy bien, doctor. De todas maneras, era importante escuchar la posición de parte, el abogado defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, doctor Midolo. Vamos a tener oportunidad en Latina Noticias de seguir conversando con usted y con todos los involucrados en este caso, que es un caso, como vemos, por la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez. Es un caso, yo me animaría a denominarlo complejo, no en los términos legales propiamente dichos, que implican sin duda mayor cantidad de acusados o de situaciones, pero sí complejo por estos 5.000 folios que son el punto de partida, que tienen un impacto político y que sin duda también tiene preocupados a muchos en el ambiente político. Pero muchas gracias, vamos a tener oportunidad de seguir conversando en estos días. Gracias, Pedro. Muy bien. Bueno, ya lo hemos escuchado, hay un tema anímico sin duda importante, aunque lo hemos recalcado, todos tenemos que dar cara ante la justicia cada vez que seamos requeridos. En la edad, hemos visto en el caso de otro expresidente, no es impedimento ni para asistir a un juicio, hablo de Alberto Fujimori, ni de purgar una condena que en su caso, en múltiple instancia, el Poder Judicial ratificó.